Bueno, ¿qué tal? Ya comenzamos entonces. Bueno, ¿cómo les va? Ahí voy a subir un parcial y lo voy a resolver. Un segundito, que ya veo si lo puedo compartir. Bueno, voy a resolver un examen. Yo ahora ahí compartí una imagen voy a hacer algunos ejercicios de un parcial viejo, básicamente. Después veo, bueno, cómo les comparto el archivo, pero igual se va a entender porque voy pegando las imágenes y si no tengo que compartir un link. Bueno, la idea sería resolver algunos ejercicios de estos temas y que me vayan preguntando. No me voy a concentrar tanto en el desarrollo matemático porque no tiene sentido, más que nada en el planteo y en el análisis del problema, que obviamente lo voy a hacer muy lentamente para que, bueno, me vayan consultando si algo no se entiende. Después la resolución matemática es intrascendente porque, no sé, si yo planteo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ya todos lo sabemos resolver, eso no va a aportar nada. Así que conviene concentrarnos en la parte física, digamos, que es lo más fundamental. Igual cualquier cosa me van preguntando a medida que voy explicando, ¿no? Bueno, este es un primer ejercicio de un examen parcial viejo que encontré. Bueno, ahora recién lo voy a leer ahora por primera vez. Dice, el circuito de la derecha se conoce como puente de Wheaton y se trata de un ingenio pensado para determinar el valor desconocido de una de 4 resistencias. La resistencia Rx sería la resistencia incógnita, ¿no? Y se conocen las otras resistencias restantes que son R1, R2 y R3. Para ello se genera un balance variando algunas de las resistencias conocidas hasta que la corriente a través del galvanómetro G se anula, suponiendo
que el circuito ya se encuentra en esta condición. Eso se llama, sí, el puente de Wheatstone está en una situación de balance eléctrico. Ahora se los voy a indicar. Sería una situación en la cual no hay corriente por el galvanómetro, que sería la corriente eléctrica que hay entre el borne C y D, digamos, la corriente entre C y D es igual a 0. Entonces ahí estaríamos en una situación de balance. El puente de Wheatstone, básicamente lo que busca, es muy útil, se utiliza mucho en mediciones eléctricas, porque esto se lo comento adicional al problema. Generalmente cuando uno utiliza un voltímetro o un amperímetro o cualquier otro instrumento, ¿no? Un watímetro, un roímetro, lo que sea, generalmente modifica eléctricamente el circuito agregando más mallas eléctricas, o sea, distorsiona las corrientes, porque cuando uno mide, cuando uno hace el proceso de medición, distorsiona el circuito original, porque yo estoy conectando un voltímetro, un amperímetro, conecto instrumentos y estoy modificando las tensiones y corrientes que hay en todas las mallas. Es como que, supongan, ustedes tienen algo tan sencillo como medir la temperatura de un líquido. Yo cuando introduzco el termómetro, automáticamente estoy cambiando la temperatura de ese líquido, porque estoy introduciendo otro objeto que tiene una temperatura distinta. Entonces, eso en física se conoce como error sistemático. El error sistemático es debido al método de medición. El puente de Wheatstone se utiliza mucho en mediciones porque básicamente uno mide una corriente igual a 0, ¿no? Que es lo que yo estoy diciendo en lo que uno llamaría balance, ¿no? La corriente igual a 0 es un amperímetro, o sea, el galvanómetro vendría a funcionar como un amperímetro en este caso, mide una corriente muy débil. Y si yo mido una corriente 0, no estoy alterando mi circuito en forma insignificante, digamos. Entonces no lo estoy alterando significativamente. Entonces es un método de medición muy utilizado. Eso lo van a ver mucho los electricistas, los electrónicos, toda la parte circuital esta, ¿no? Pero bueno, es el puente de Wheatstone básicamente es medir una corriente 0 en una rama. Entonces el galvanómetro, a pesar de que tenga una resistencia interna, su caída de tensión es 0. O sea, yo puedo decir que el delta B que hay entre C y D es igual a 0. Lo que estoy diciendo es que el potencial de C es igual al potencial de D. Entonces, si el borne, el nodo C, digamos, el nodo C y el nodo D están al mismo potencial, no va a haber corriente por el galvanómetro. Bien, cualquier cosa que no se entienda lo que estoy diciendo, me pregunta. Entonces, bueno, estaríamos ahí en una situación de balance, ¿no? Es como, si quieren, le pueden buscar una especie de similitud a una balanza mecánica, porque uno está buscando ahí un equilibrio entre potenciales, digamos, ¿no? Obviamente que eso se logra variando en la práctica, ¿no? Se logra variando alguna de las resistencias. O sea, cuando yo logro equilibrar el puente, bueno, de alguna forma, tanto R1 o R2 o R3, si yo las puedo variar, puedo lograr el balance del puente.
Rx es una incógnita. Comúnmente el puente de Winston se utiliza para hallar el valor de Rx. O sea, generalmente uno coloca una resistencia incógnita en el puente, realiza el balance eléctrico del puente. Es digamos, un diagrama muy sencillo de hacer, de montar. Y se utiliza para calcular ese valor, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a calcular el valor de Rx, que es lo que pide el inciso A. Entonces, el inciso A me pide calcular el valor de Rx. Entonces acá, bueno, es un circuito de corriente continua. Y tengo que hallar una incógnita. Bien, el potencial entre el nodo A y el nodo B lo conozco. O sea, el potencial de B a B es la FEM, que en este caso son 24 volts. Bueno, eso es conocido, ¿no? Y bueno, vamos a plantear entonces. Digo, bueno, si no hay corriente por el galvanómetro, yo sigo escribiendo, ¿no? Digo, bueno, si IG vale 0, todo lo que yo voy diciendo con palabras, ustedes lo tienen que estar escribiendo con ecuaciones en el examen, ¿no? Si digo, si IG vale 0, el potencial del punto C es igual al potencial del punto D. Entonces, la corriente eléctrica que sale del nodo A va a ir hacia el nodo C, pero en el nodo C no se bifurca porque no hay corriente por el galvanómetro, entonces continúa hasta el nodo B. Esa corriente la puedo llamar, no sé, I1. Después, la otra corriente que sale por el nodo A, llega al nodo B, pero como no hay corriente por el galvanómetro, continúa hacia el nodo B. Esa corriente la puedo llamar I2. Todo esto lo van justificando, van diciendo que uno plantea el nodo en C, también plantea el nodo en D, y como la corriente del galvanómetro IG vale 0, bueno, uno puede decir que la corriente por R1 y R3 es la misma y que por R2 y Rx es la misma. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, voy borrando así. Entonces puedo decir que continúo escribiendo y digo, bueno, la corriente eléctrica I1, ¿está bien? Esa corriente está atravesando R1 y R3. Entonces, digamos, la corriente I1 por R1 más R3 R1 más R3 tiene que ser igual a la corriente I2, que desconozco también, ¿no? Por R2 más Rx. Eso básicamente es el potencial B a B, ¿no? Que le dijimos que era la FEM. Bueno, si yo tengo como dato R1, R3 y tengo la FEM, podría sacar I1. Podría sacar la corriente I1. Entonces, este valor lo puedo hallar, digamos. La corriente I1 la puedo hallar. La corriente I2
No, porque no conozco Rx. Me pide hallar Rx. Entonces, de esta relación yo puedo hallar I1. Bueno, tendría que hacer las cuentas, va a ser la FPEN dividido R1 más R3, o sea que I1 la conocemos. Si alguien no entiende lo que digo, me dice. O sea, la corriente que pasa por R1 y R3 la conozco. Entonces digo, bueno, por lo tanto, si la corriente I1 la conozco, yo conozco el delta B que hay entre C y B, que sería la corriente I1 que hallé por R3. Y como el puente está en equilibrio o en balance, es igual a la diferencia de potencial entre D y B. O sea, lo que estoy diciendo es que la caída de tensión que hay acá es igual a la caída de tensión que hay acá. Porque no hay corriente por el galvanómetro. Estamos en una situación entre que el nodo C y el nodo D están al mismo potencial. Entonces, yo conozco la caída en Rx. Conozco la caída en Rx, que es igual a la caída en R3. En R3. Bien. Bien, tenemos entonces como dato la resistencia R3 que es 30 ohm, la corriente I1 la calculamos anteriormente, conozco la caída que hay en la resistencia Rx. Bien. Entonces, la diferencia de potencial entre el nodo D y el nodo B es conocida. Puedo calcular también, o sea, esto lo sabemos, también puedo calcular la caída de tensión que hay entre A y C. Entre A y C. ¿Cuánto vale? I1 por R1. O sea que esta caída la conozco. Bien. También va a ser igual a la caída que hay entre A y D, que es I2 por R2. Bien. Bueno, ¿qué podría hacer acá? Despejar I2. Entonces, I2 va a ser igual a I1, que la llamo anteriormente, por el valor de R1, que vale 10 ohm, dividido R2, que vale 20 ohm, obtengo la corriente I2, que es la corriente que está pasando por acá. Entonces conozco la corriente I2. Entonces, si conozco la caída en Rx y conozco la corriente por Rx, ¿qué puedo hallar? Rx. Entonces puedo decir que la resistencia Rx incógnita que quiero hallar va a ser igual a el potencial entre D y B dividido la corriente I2, que las calculé anteriormente, digamos, ¿no? La caída en la resistencia la calculé y la corriente en la resistencia también la calculé. Entonces puedo calcular
el valor de Rx. Y ahí tendría ya resuelto el inciso A. El inciso A. ¿Alguna pregunta? Bien. Inciso B. Bueno, el inciso B me pide encuentre el valor de todas las corrientes del circuito. Bien. En este caso particular, ya I1 y 2 la tenemos. A ver. La corriente, digamos. Vamos a blanquear un poquito esto. Profe, una pregunta. Sí. En el tramo en el que está el galvanómetro, ¿la corriente es cero? Claro, la corriente es cero, exacto. Igual que pasa con los capacitores. Sí, no es un capacitor, no es un capacitor. No, pero es el mismo fenómeno, digamos. Sí, no, lo que vos decís es, vos variás alguna de las resistencias. Ajá. Lo voy a indicar acá con color, así se ve. Vos generalmente cuando armás el puente tenés una corriente por acá, por el galvanómetro, IG, ¿no? Entonces lo que haces es buscar el equilibrio, el balance sería, el balance del puente. Entonces vos variás alguna de las resistencias del puente, las vas variando, en este caso podés jugar con esas 3 resistencias, vas variando los valores de la resistencia hasta que la corriente se te hace cero. Entonces, lográs el balance, ¿no? Así es como funciona el puente de Wheaton. Pero cuando nosotros, en el caso que tengamos que trabajar, tenemos que saber que en la corriente que pasa por la malla donde está el galvanómetro es cero. Claro, porque acá te dice el problema, dice, para ello se genera un balance variando alguna de las resistencias conocidas hasta que la corriente a través del galvanómetro se anula. Claro. Entonces, ¿Y si no está, pero si no está aclarado? Bueno, no, si no está aclarado hay corriente por el galvanómetro. Es porque el problema me lo está diciendo, ¿no? Que la corriente en el galvanómetro es cero, si no lo puedo decir, ¿no? Claro. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de los capacitores, sí nosotros podemos decir que la corriente que está en una malla donde hay un capacitor es cero. O sea, es distinto de este caso. Claro, en el caso de un capacitor es una situación distinta porque siempre va a ser cero en corriente continua. O sea, si yo tengo un capacitor, vos decís la corriente en el capacitor es cero porque estamos en una situación de corriente continua que es una condición estacionaria. Bien. Después van a ver más adelante que va a haber corriente por el capacitor, pero en una situación temporal, digamos, puede haber una corriente por el capacitor. Pero en una situación de corriente continua, que es lo que están viendo hasta ahora, vos decís, como la corriente es estacionaria y hay un capacitor, no puede pasar carga eléctrica de una placa a la otra, entonces la corriente es nula. Pero esto no tiene nada que ver con el capacitor. Bien, bueno. Gracias. Esto no tiene nada que ver. Bueno. Entonces, bueno, ya calculamos la corriente I1, ya la sabemos. La corriente I2 la sabemos. La corriente del galvanómetro también la sabemos, cero. Entonces, si me pide calcular el valor, encuentre el valor de todas las corrientes, bueno, me faltaría encontrar la corriente por la FEM, lo único que me faltaría. Si yo planteo el nodo A o el nodo B, cualquiera de los dos, lo que tengo es que la corriente que entra al nodo A
tiene que ser igual a las corrientes que salen del nodo A. O decir lo mismo, que la sumatoria de corrientes es igual a 0, por regla de nodos. Entonces, si anteriormente uno calculó I1 y I2, bueno, la corriente que está entregando la FEM es tengo en mi circuito. Después me pide... No, profe, ¿puede repetir? Porque se me cortó. Bien. Lo que, digamos, me pide es hallar las corrientes. O sea, uno puede plantear el nodo A o el nodo B. Es indistinto, es lo mismo. La corriente que está entregando la FEM es una corriente I, que se va a dividir en I1 e I2. Estas corrientes las tienen que dibujar ustedes en el circuito. Yo después las borré para que no llenar de rayas el dibujo, pero ustedes tienen que poner las corrientes inicialmente antes de plantear las ecuaciones. ¿Por qué? Porque las corrientes son mi sistema de referencia. Después, si alguna corriente me llegara a dar negativa, quiere decir que es al revés de lo que yo la supuse. Entonces, uno dibuja, bueno, y también aclarar que la corriente que hay por acá por el galvanómetro vale 0. Y del galvanómetro igual a 0. Eso por condición del problema, debido a que el puente de Wheatstone se encuentra balanceado. Entonces yo dibujo las corrientes. Una vez que dibujo las corrientes, dibujan los signos circuitales, más menos, más menos. Acá tengo más y acá tengo menos, la FEM. La FEM no tiene resistencia interna. Bueno, y cuando calcularon el valor de Rx, que yo les dije que, bueno, habíamos calculado la caída en Rx y la corriente por Rx, ¿no? O sea, habíamos calculado B del punto D y B dividido I2. Cuando uno hace esta cuenta, esto no depende de la FEM. Esto no depende de la FEM, del valor de la FEM. Cuando uno calcula el valor de Rx, o sea, para cualquier valor de FEM que uno hubiera conectado, el puente sigue balanceado, digamos. Una vez que el puente está balanceado, por más que yo cambie la FEM, sigue balanceado. Claro, profe, y disculpe, ese balance es por la forma en que usted puso las corrientes, ¿no? Digamos, al poner las corrientes... El balance se refiere a que el potencial del punto C es igual al potencial del punto D, digamos. Entonces, esa es la situación de balance eléctrico, digamos, cuando esos nodos, porque C y D es un nodo, al estar balanceados no hay corriente por el galvanómetro y es como que C y D dejarían de ser nodos, porque la, claro, corriente sigue de largo al no pasar por el galvanómetro. En el momento del balance, el nodo C y el nodo D dejan de ser nodos. ¿Me explico? Sí, sí. Y en ese momento el puente de Wheatstone se encuentra balanceado. O sea que no tiene nada que ver cómo puso las corrientes I1 e I2, digamos, el sentido que le dio. Eso fue porque... No, siempre el sentido que uno pone a las corrientes es arbitrario, es el sistema de referencia que uno utiliza. Después, si I1 y I2 me dan negativa, quiere decir que es al revés de lo que yo la supuse. Perfecto, no hay gracias. problema. Uno siempre, primero lo que pone son las corrientes en un circuito. Uno dibuja las corrientes. Y lo que está indicando con el dibujo es cuál es el sentido positivo de esa corriente. Después, cuando yo la calcule, si me da negativa, quiere decir que es al revés. Pero no es necesario resolver el problema de vuelta ni nada por el estilo. Yo puedo decir, bueno, I1 me dio menos 5 amperes. Bueno, quiere decir ese menos, quiere decir que es al revés de lo que yo la dibujé. Es como que cuando vos en física 1
una velocidad te daba negativa o una aceleración te daba negativa, era que apuntaba en el sentido negativo de tu sistema de referencia. Esto es lo mismo. Claro. Y no por eso había que resolver el problema de vuelta, ¿no? Bueno, me lío bárbaro, dice acá. Bueno, y acá el problema terminó, porque cuando uno calcula el valor de Rx, uno ve que no depende del valor de la FEM. Ahí automáticamente queda justificado. O sea, cuando uno calcula el inciso A y obtiene la expresión general de Rx, uno ve que no depende del valor de la FEM. Las corrientes sí van a depender del valor de la FEM. Y 1 y 2 van a depender del valor de la FEM. Pero cuando uno haya la relación, obtiene la expresión, que yo no la obtuve, pero después háganlo, van a ver que Rx no depende del valor de la FEM. Digamos que la FEM puede valer 10 volt, 20 volt, 30 volt. El valor de Rx siempre es el mismo, digamos. A eso apunta el inciso C, digamos. Porque es una situación de balance, entonces hay una única respuesta para Rx, digamos. Si no, tendría infinitas respuestas en función de la FEM que le conecte, digamos, ¿no? Así que bueno, resuelvan el problema. Si quieren, hacen una captura de pantalla de este problema y con eso lo resuelven. Bien, ya llevamos media hora de parcial e hicimos un problema. Vamos con otro problema. Bueno, acá este es un segundo problema. A ver si lo podemos hacer en menos de media hora. Hallar la fuerza magnética que actúa sobre un electrón que se mueve inicialmente con una velocidad de 4 por 10 a la 6 metros por segundo en el sentido positivo del eje X dentro de un campo magnético de 1,5 Tesla dirigido en el sentido positivo del eje Z. Bueno, ese sería el inciso A. Vamos a ver si lo podemos hacer. Acá lo que tengo que dibujar es un eje X, vamos a dibujar un eje Z. Bueno, vamos a hacerlo vertical a Z. Entonces digo, bueno, tenemos la carga, que es un electrón, ¿no? Se está moviendo con una velocidad en el eje X. Esta velocidad, bueno, es conocida. Voy a poner acá B. Esto es conocido. En el sentido, le vamos a dar el sentido positivo. Y tenemos el campo B. Vamos a dibujar un campo.
Bueno, el campo B es vertical, en este caso. Y acá ponemos nuestro eje Z. Y vamos a dibujar un eje Y para acá. Bueno, ya automáticamente vemos que tienen que hacer un dibujo de todo esto porque también es bueno, aunque no lo pida el dibujo, también es una forma de indicar un sistema de referencia, ¿no? Para dónde estoy tomando mis vectores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pide la fuerza. Entonces, la fuerza que va a experimentar un electrón es la carga por el producto B por B, por fuerza de Lorentz. Acá no hay campo eléctrico, solamente hay campo magnético. Esta carga es negativa. ¿Bien? Entonces me fijo para dónde apunta el producto B por B, por regla de la mano derecha. El producto B por B me va a dar, para allá. Vamos a dibujarlo bien, porque si no... Bueno, acá el que no sabe la regla de la mano derecha está muerto. Entonces, B por B apunta para allá. Pero ¿qué ocurre? La fuerza está dada por una... está siendo aplicada una carga negativa. Entonces la fuerza es opuesta al producto B por B. Entonces la fuerza estaría en mi eje, esta sería la fuerza, en el eje o en la semirrecta menos I. ¿Bien? Según mi sistema de referencia. Bueno. ¿Cómo lo calculo? Bueno, es muy sencillo porque acá tengo la carga del electrón, la conozco, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. La velocidad la conozco, 4 por 10 a la 6. El campo 1,5. Y el seno del ángulo comprendido entre el campo y la velocidad es 90 grados. Bueno, este problema es un regalo. El que no hace este problema se tiene que pegar un tiro. Y ahí sumamos un punto en el parcial. Después dice, ¿cuál es el radio de la órbita descrita por el portal protón? Bueno, entonces yo me equivoqué en algo acá, porque yo entendí sobre un electrón. Bueno, vamos a suponer que ahora lo que me está diciendo que hay un protón. Bueno, nos cambiaron en el inciso B nos cambian de partícula. Entonces, ahora, si la carga es positiva, la fuerza va a estar en el sentido positivo de mi eje Y. Bueno, entonces, la partícula en presencia de un campo B que se encuentra a 90 grados va a describir una fuerza de naturaleza centrípeta, donde esa fuerza centrípeta es masa por B cuadrado sobre R. Por lo tanto, la carga del protón B por B igual la carga del protón y del electrón es la misma. Bueno, velocidad que se va con velocidad. El radio de curvatura de esa es la masa por la velocidad, que sería la cantidad de movimiento, dividido la carga, dividido el campo. Esto se llama comúnmente relación carga-masa del electrón, o del protón en este caso. La velocidad y el campo B lo conozco. Esto es característico de la partícula y por lo tanto puedo hallar el radio de curvatura.
que es lo que se utiliza en las cámaras de niebla para determinar la relación masa-carga de partículas subatómicas o iones o lo que sea que tenga carga. En las cámaras de niebla se miden los radios de curvatura y se puede tener información de la masa o carga de esa partícula. ¿Radio de órbita es Bueno. lo mismo que radio de curvatura entonces? Hay que hacer las cuentas, pero es muy rápido. En 20 minutos hicimos esto. ¿Alguna pregunta? ¿Profe, se escucha? Sí, sí, te escucho. Porque recién creo que hablé y no se escuchó, ¿no? No. Cuando dicen radio de la órbita, ¿es lo mismo que decir radio de curvatura? Sí, es lo mismo. Porque cuando vos tenés una partícula que describe una órbita, básicamente vos vas a tener la partícula que se mueve con una velocidad v y la fuerza es de naturaleza centrípeta, que sería la fuerza de Lorentz, y el campo, bueno, acá el campo V estaría entrando. ¿Y en qué situación nosotros tendríamos que considerar también la fuerza de naturaleza eléctrica, electrostática? Sí, bueno, si hubiera campo eléctrico. Acá como el campo eléctrico no hay, no habría fuerza eléctrica. Sí, ¿Eso si se me avisa dicen... antes? ¿Cómo? Con el inciso estaría aclarado. Sí, el problema me tendría que decir si hay campo eléctrico presente o no. Bien. Digamos. Bien, Sí, bien. me tendría que dar información de si hay campo o algo que me diga, que me pueda inferir que hay un campo eléctrico, digamos. Claro. Sí, si no lo dice, bueno, considero que no está presente. Perfecto. Generalmente se toma así. Exacto. Gracias. No, de nada. Un segundito. Bien, continuamos. A ver qué tengo que hacer ahora. Vamos a buscar otro problema. Bueno, ahí estoy compartiendo una imagen. Es otro problema. En la figura adjunta se muestran dos espiras circulares coplanares y concéntricas. La espira interior de radio R1 es circulada por una corriente I1, sentido horario, mientras que la espira exterior de radio R2 es circulada por una corriente I2 desconocida. Inciso A. Hallar la corriente I2 en intensidad y sentido para que el campo de densidad de flujo magnético, recuerden que eso es el campo B, ¿no? El campo B se llama densidad de flujo magnético, pero nosotros por ahora también le estamos diciendo campo magnético, pero es sinónimo. Sea de valor nulo en el punto P, o sea, en el centro común de ambas circunferencias. El inciso B, calcular el momento dipolar magnético de cada espira e indique en un dibujo la dirección y sentido de cada uno de estos vectores, ¿no? Nos dan como dato la corriente I1, nos dan como dato el radio R1 y el radio R2. Exacto. Y bueno, lo que queremos determinar en este caso es cuánto vale I2. Sabemos que I2 es desconocida.
Pero lo que sí sabemos es que el campo B, acá en el centro, el campo B, o sea, lo que vamos a decir es que el campo B en el punto P es nulo. ¿Está bien? Es la condición que me piden. Bueno, entonces acá yo lo primero que hago es, digo, bueno, la corriente I1 la conozco, entonces lo que voy a hacer es calcular el campo que genera la corriente I1 en el origen. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, eso lo hago por Biot-Savart, o sea, voy a decir que va a haber un campo B1, que va a ser la suma de todos los campos diferencial B1 a lo largo de la circunferencia C1. ¿Cuánto vale el diferencial de B1? Bueno, si me acuerdo era mu0 por los elementos de corriente 1 por el versor R1 dividido 4pi R cuadrado. Donde acá hay que tomar un diferencial de L1, un versor R, hacer el producto vectorial del elemento de corriente por el versor R, por regla de la mano derecha, eso me da saliente, sale. Acá tengo, en ese punto, tengo un diferencial de B. Cuando yo lo integre a lo largo de la curva del circuito 1, obtengo el campo total. Esta integral es sencilla porque el radio R1 es constante, o sea, este R que tenemos acá es el R1 al cuadrado, ¿está bien? Eso sale afuera de la integral. Acá tengo este producto vectorial, es un seno de pi sobre 2 que vale 1. El módulo del versor R1 es 1. Y la integral de diferencial de L a lo largo de una circunferencia es el perímetro de la circunferencia. Lo resuelven. Le pongo lo que da eso, ¿no? Pero es muy fácil. El lío que hice. Bueno. Por lo tanto, puedo decir que el valor de B1, bueno, cuando hacen la integral, en el origen, eso va a dar mu0 por I sobre 2R. Bueno, resuelven esa integral, es muy sencilla, esto sería mu0 por I1. El campo, a ver, yo dije que sale y me estoy equivocando acá. Dije mal algo acá. Si este es el elemento de corriente y este es el versor R, cuando yo hago I1 diferencial de L1 producto vectorial versor R1, por regla de la mano derecha me da entrante. Yo hoy dije saliente, está mal, es entrante. Entra. Bien. Eso porque hice apurado la regla de la mano derecha y puse sale, pero no. Profe, una pregunta. Sí. En la circunferencia que está entre R1 y R2, ¿el campo sería saliente? No, lo que hago es,
Primero, lo que estamos aplicando es superposición. Primero calculo el campo como si estoy analizando la espira número 1. Sí. ¿Está bien? Solamente la espira número 1. Entonces, Sí. obtengo el campo B1. ¿No? El campo B1 es producido por la espira que tiene corriente I1. Después, calculo el campo debido a la espira 2. Voy a tener un campo B2, digamos, ¿no? Y después hago superposición. Después lo que voy a Claro, plantear pero- ahora, digo, bueno, el Sí. campo total va a ser el campo de la espira 1 más el campo de la espira 2. ¿Me explico? Bien. Pero ¿y ¿Se la entiende? dirección y el signo cómo lo...? Bien, ahí Entonces- vamos, claro. Ah, ok. Exacto. Muy bien. Entonces, bueno, ya, digamos, el primer paso que hago es calcular el campo, este campo que tenemos acá, que es el campo de la espira 1. El campo de la espira 1. La expresión para el campo de la espira 2 va a ser la misma, pero con I2. O sea, esto sería mu0 por I2 sobre 2R2, digamos, ¿no? Esta era, perdón, acá me faltó R1. Esto sería R2 y esta sería R1. Entonces, cuando uno calcula el campo para la espira 1, el valor va a ser lo mismo que para la espira 2. Pero, ¿qué ocurre? Yo tengo que... esto sería módulo, o sea, lo que calculé acá fue el módulo de ese campo, ¿no? Después, la regla de... lo calculamos en forma vectorial, por regla de la mano derecha, el campo entra. Por lo tanto, B2 tiene que salir. ¿Para qué? Para anular el campo B1. Porque yo sé que en el punto P, el campo total es 0. Entonces, ¿qué es lo que decimos en esta situación? Yo voy a decir que el campo B Profe, total... perdón, que te vuelvo a interrumpir. Sí. ¿Cómo llegó entonces a la deducción de que el B1 entraba y el B2 salía? Muy bien. Bueno, el B1 entra por esto. Por la regla de la mano derecha, sí. Regla de la mano derecha. O sea, cuando yo aplico Biot-Savart y hago el producto, el producto vectorial me da la dirección y sentido. Obviamente que el campo va a ser perpendicular al plano y la regla de la mano derecha me da entrante. Traten de hacerlo eso con la mano derecha, o sea, tomar, porque por ahí se les complica, pero hagan con la mano derecha el elemento de corriente por el versor R y el pulgar tiene que estar apuntando hacia adentro. Campo B1, vamos a dibujarlo aquí. Este B1 entra. Se cortó recién, profe. Sí, el campo B1 entra. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Hola, sí, ahí me marcan. Entonces, por regla de la mano derecha, yo sé que B1 entra. Si sabemos que esto me tiene que dar 0, no me queda otra que B2, este B2 sale. Bien, bien. Sale de la imagen, o sea... Eso lo tienen que escribir, porque es la única forma de que el campo sea nulo. Bien, eso porque se dice que en el punto P es nulo. Claro. Sí, Bien. todo esto hay que aclararlo bien,
Todo esto es en el punto tienen que aclarar que esto están planteándolo para el punto P solamente. Para otro punto del espacio no se cumple. Entonces, si yo tengo el valor de B1 y me pide la corriente I2, bueno, yo sé que el módulo de B1 va a ser igual al módulo de B2. Entonces, bueno, podemos decir, borramos esto. Entonces digo, bueno, si el módulo de B1 es igual al módulo de B2 y la expresión de B2 va a ser igual a mu0 por I2 sobre 2R2. Entonces, como ya calculamos el módulo de B1, por lo tanto sabemos el módulo de B2, lo que podemos hallar es la corriente I2. Entonces, de acá, de esta expresión, yo saco cuánto vale I2, saco el valor de I2, y después digo, bueno, como yo sé que ese campo B2 está saliendo, por regla de la mano derecha, este I2 tiene que ser antihorario. Tiene que ser antihorario. ¿Por qué? Porque la única forma de producir la espira 2, por regla de la mano derecha, un campo saliente. ¿Se entiende? Entonces, la corriente I2 apunta en este sentido. Para allá. Sentido antihorario. ¿Está claro? Bueno, llevamos una hora de parcial y ya tenemos 3 problemas hechos. ¿Alguna pregunta? Capaz que terminamos antes y podemos dormir una siesta también. Vamos a hacer otro problema. A ver. Bueno, vamos a hacer el problema 4. 4. Bien. Bueno, acá empezamos con el problema 4. Perfecto. Bueno, esto dice, problema 4, una varilla de longitud L es perpendicular a un conductor rectilíneo muy largo por el que circula una corriente I. Según puede verse en la figura adjunta, el extremo más cercano a la varilla está a una distancia D del conductor. La varilla se mueve con una velocidad V en el mismo sentido que la corriente I. Demostrar que existe una diferencia de potencial V entre los extremos de la varilla dada por
el potencial B, mu0 por la corriente, multiplicado por la velocidad, sobre 2pi por el logaritmo de D más L sobre D. Bien, bueno, este ejercicio está en la guía, pero lo analizamos, no hay ningún problema. Ahí sí lo voy planteando. Este problema, bueno, obviamente es un problema de Faraday, porque el conductor 1 está generando, si esta corriente es hacia arriba, es una corriente vertical hacia arriba, por regla de la mano derecha, el campo B está entrando de este lado. Bien, se puede hacer de dos formas. Se puede resolver por Faraday o se puede resolver por Helmholtz. Cualquiera de las dos formas, obviamente se tiene que llegar al mismo resultado. Bueno, vamos a hacerlo por Faraday, que por ahí es un poquito más trabajoso. En este caso particular, por ahí es un poquito más... Bueno. Si lo voy a resolver por Faraday, tengo que tomar una curva. Tengo que indicar una curva. En este caso, vamos a decirle, voy a tomar una curva C en sentido horario. Esto es mi sistema de referencia, esa es la curva C. Por regla de la mano derecha, el vector área es entrante. Si hubiera tomado una curva C antihoraria, el vector área es saliente. Son las dos posibilidades que hay, no hay otra alternativa. Entonces tomo una curva C en la cual uno de los lados de la curva C está constituido por la varilla de longitud L. La varilla de longitud L. Entonces, digo, bueno, tengo la varilla L, se mueve con una velocidad v hacia arriba, por lo tanto, el área un segundito. Ahí. Acá voy a marcar el área que me delimita la curva C. Esa área se está achicando. Bien. Entonces ya indiqué mi sistema de referencia, ya dibujé el vector área. Yo voy borrando cosas para que no complique el dibujo, pero todo eso lo tienen que indicar, el sistema de referencia. Bien. Vamos a dibujar. Entonces ya tengo mi vector área, el sentido de circulación. Voy a dibujar un sistema de referencia de posición ahora, porque el área se va a estar achicando. O sea que voy a colocar un 0, una posición X en función del tiempo y mi eje de posición de la barra. Cuando la barra llegue a la posición 0, la curva tiene un área igual a 0. O delimita un área igual a 0. Donde esa curva es imaginaria, es una curva imaginaria.
que es la que utilizó para plantear Faraday. Entonces, bueno, primero lo que voy a hacer es calcular el campo B que ingresa al área. Ese campo B es un campo externo producido por el conductor rectilíneo. Bien, entonces, si yo tomo una curva concéntrica, esta curva, si quieren la curva gamma, que es concéntrica al conductor, yo le puedo aplicar la ley de Ampère. Entonces, si yo hago la integral a lo largo de la curva gamma en un camino cerrado de B diferencial de L por ley de Ampère, como I es una corriente estacionaria, puedo decir que B es mu 0 por I sobre 2pi por radio, y bueno, ya está, listo. Tengo el campo magnético generado por el conductor rectilíneo sobre la curva AC. Eso lo justifican por ley de Ampère. ¿No? ¿Por qué? Porque el conductor es rectilíneo e infinito y genera un campo que no varía con el tiempo, pero sí varía radialmente, ¿no? Va disminuyendo con R. Entonces, bueno, el campo es conocido. Luego digo, bueno, ahora voy a calcular el flujo. Digo, ¿cuánto vale el flujo? Es la integral de superficie del campo que calculé por el diferencial de área. Bien. ¿Qué signo tiene esto? Bueno, como el campo B es entrante y el diferencial de área es entrante, por mi sistema de referencia, esto es mayor que 0. Entonces me queda la integral de la superficie del módulo de B por el coseno de 0 por el módulo de diferencial de área. Esto me da un flujo positivo. Entonces esto lo puedo escribir como, bueno, sí, el B lo reemplazo por mu 0 por I sobre 2pi por radio, y el diferencial de área lo voy a expresar como el X por un diferencial de R. Vamos a ver para que se entienda esto. O sea, este diferencial de área va a ser como si yo tomara un pedacito de área, que es mi diferencial, a una distancia R. Vamos a hacerla así. Entonces yo estoy a una distancia R genérica y esto tiene un espesor diferencial de R. Entonces, para un diferencial de R multiplicado por X, voy a tener un diferencial de área, donde X es la posición de la barra. Porque lo que estoy tratando de hacer es expresar una porción de área de mi curva C a una distancia R. ¿Por qué a una distancia R? Porque el campo varía radialmente.
Bien. Entonces, esta superficie S tiene acá, este sería mi diferencial de área. Recuerden que es un vector entrante, pero su módulo, acá estoy expresando el módulo, sería la posición de la barra por un diferencial de radio, porque yo me voy a estar moviendo radialmente, entonces tienen que pensar que esta superficie la dividen en porciones de área radiales, digamos, a distancias radiales. Entonces, yo tengo así, diferenciales de área. Es como que uno hace cortes verticales de esa superficie. Bien. Y ya tendría ahí planteado el flujo. Entonces digo, bueno, el flujo del campo B va a ser mu0 por I sobre 2pi. X es una función que varía con el tiempo, pero no varía con la posición X. A ver si me explico. X es la posición de la barra en forma vertical. Pero cuando yo calculo el flujo, estoy integrando radialmente, no verticalmente. Entonces, X es una constante en esta integral. X sale afuera de la integral. Entonces me queda la integral de diferencial de R sobre R entre D y D más L. Entonces esto me queda mu0 sobre 2pi por la corriente por X por el logaritmo de D más L sobre L. Entonces el flujo va a quedar en función de X. O sea que el flujo va a estar variando, porque va a depender de la posición de la barra. Por lo tanto, puedo decir que va a haber FEN inducida. O sea, ya me doy cuenta que el flujo varía. Obviamente que ya lo sé de antes porque veo que el área va a estar disminuyendo, ¿no? Pero bueno, acá en la expresión se ve que ese X está en disminución. Bien. Por lo tanto, si tengo el flujo, puedo calcular cuánto vale la FEM. Vamos a borrar esto. Entonces digo, bueno, ya conozco cuánto vale el flujo. Entonces digo, bueno, por ley de Faraday, la FEM es menos la derivada del flujo. Entonces esto me va a quedar menos mu0 por I sobre 2pi por el logaritmo de D más L acá integré sobre D. Está bien. D más L sobre D. No sé si antes lo había escrito mal, pero creo que era así. Y por la derivada de X respecto de T. ¿Por qué? Porque el resto de la expresión no depende de T. Esto que está acá no depende de T. Entonces,
sale fuera de la derivada. Me queda la derivada de x respecto de t. Bien. Este valor de derivada, esto me va a dar la velocidad. En este caso negativa, menos b. ¿Por qué? Porque x está disminuyendo. X está disminuyendo. Entonces, la FEM me va a quedar positiva. Mu 0 por i sobre 2pi por la velocidad por el logaritmo de d más L sobre D. ¿Está bien? No me acuerdo si acá antes había puesto L, no, pero es D. Porque es la distancia entre... Es la distancia de D a D más L. ¿Está bien? Es entre D y D más L son los límites de integración. Bueno, y esto me queda mayor que 0. ¿Qué quiere decir que la FEM me da positiva? Que es en el sentido positivo de la curva C. Como ya había tomado positivo en el sentido horario, entonces la FEM en mi circuito también va a tener sentido horario. Pero bueno, como solamente tengo conductor en el lado inferior, solamente tengo FEM en el lado inferior, porque el resto es una curva, digamos, ¿no? Entonces, la FEM en la barra que aparece en la barra es hacia el conductor rectilíneo. Entonces, la barra, vamos a dibujarlo aquí, esta sería la barra, está experimentando una fuerza electromotriz en este sentido y va a generar que en el extremo izquierdo aparezca carga positiva y en el extremo derecho carga negativa. Este sería el campo motriz. Ese sería el campo motriz, que es el que genera la FEM. ¿Está bien? Entonces, en la barra tenemos una FEM que está apuntando de derecha a izquierda. Entonces, esa FEM o fuerza electromotriz es debido a que la barra se mueve con una velocidad v respecto a un campo entrante. Si ustedes hacen la velocidad por el campo, por regla de la mano derecha les va a dar para la izquierda. Entonces, es el sentido del campo eléctrico motriz. Ese campo eléctrico motriz, ¿qué hace? Que las cargas positivas se vayan para la izquierda, dejando carga negativa en la derecha. Esas cargas empiezan a generar un campo electrostático en sentido contrario. Porque recuerden que el campo electrostático va de cargas positivas a cargas negativas. Entonces, esto llega a un equilibrio, porque si no, cada vez iría más carga hacia los extremos de la barra, y esto no puede llegar a infinito, porque si no la FEM sería infinita. Entonces, la carga se empieza a ir hacia los extremos hasta que la misma acumulación de carga en los extremos de la barra empieza a generar un campo. O sea, vamos a tener dos tipos de campo. Acá van a tener un campo de naturaleza motriz
y acá un campo de naturaleza electrostática. O sea, un campo conservativo y uno no conservativo. Esos campos, cuando llegan al equilibrio, se cancelan y las cargas quedan en equilibrio. Digamos. ¿Está bien? Mientras la barra se esté moviendo con una velocidad v. Bueno. Y lo resolvimos en media hora. Y ahí terminaría el problema. Se puede hacer también por Helmholtz. Después, si quieren, plantéenlo por Helmholtz. En el caso de Helmholtz, bueno, también hay que tomar una curva C, porque hay que hacer una integral curvilínea del producto P por B a lo largo de la curva y van a llegar al mismo resultado. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, ahora vamos a aplicar Lenz, que esto sería previo al problema. Yo no lo hice, pero lo vamos a analizar. Vamos a tomar la curva. Esta es la curva C que yo tomé, ¿no? Como sistema de referencia. Habíamos dicho que yo tomaba una curva C en sentido horario, ese es mi sentido positivo. Por regla de la mano derecha, el vector área es entrante. Y el campo, habíamos dicho que era entrante. Si la barra se está moviendo hacia arriba, el área esa está disminuyendo. Entonces, la corriente inducida va a querer aumentar el flujo, porque el flujo está disminuyendo, porque disminuye el área. Entonces, la corriente inducida, que va a aparecer en la barra, va a querer generar un campo B inducido entrante. Va a aparecer un B inducido entrante, que por regla de la mano derecha me va a dar una FEN inducida de derecha a izquierda en la parte inferior, generando que en el lado izquierdo se acumule carga positiva y en el lado derecho carga negativa. Esa FEM, ¿no?, está siendo producida por el campo motriz, dado por el producto B por B. Entonces yo puedo saber, antes de plantear nada, para dónde va a ser, para dónde va a apuntar la FEN inducida. Y además yo sé que esa FEN inducida va a ser positiva, porque es en el sentido de mi sistema de referencia. O sea, este análisis, que sería verlo desde el punto de vista de la regla de Lenz, me permite ver cómo va a ser esa fuerza electromotriz. Después con Faraday la calculo, ¿no?, que es lo que hicimos anteriormente. Entonces, generalmente, lo primero que se hace es plantear esta situación, o sea, mirar el problema físicamente como para entenderlo y después comenzar a resolverlo. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, vamos a plantear el último problema.
Bueno, esto en realidad es una pregunta conceptual, básicamente. Dice, usted tiene un imán permanente, como el mostrado abajo a la derecha, el cual no conoce cuál cara es un polo norte o un polo sur. O sea, lo que se desconoce de este imán, lo que se desconoce es cuál es el norte y cuál es el sur del imán. Eso se desconoce. Sin embargo, tiene a disposición un solenoide con sentido de devanado e inductancia L conocida, con una batería de FEM epsilon y una resistencia R. Proponga un experimento a modo de método práctico para determinar unívocamente los polos norte y sur del imán permanente, empleando solo los elementos descriptos. Bien. Acá lo que vamos a hacer es, si yo tengo un imán, entonces los aclaro. Los imanes tienen dos polos, ¿no? Norte y sur. Bien, yo no sé cómo están ubicados este norte-sur, pero lo que sí uno sabe es que las líneas de campo nacen en el polo norte y llegan en el polo sur, y después se cierran por dentro del imán. O sea que el campo B sale por acá y el campo B ingresa por el polo sur. Por el polo sur. Les voy a contar un chisme que desconoce todo el mundo. Todo el mundo es un chiste, pero si esto es el planeta Tierra, las líneas de campo magnético, cuando uno utiliza una brújula, van del polo sur al polo norte. Pero las líneas de campo B llegan al polo norte. Por lo tanto, en el polo norte hay un polo sur magnético. Y en el polo sur hay un polo norte magnético. Bueno, eso para que se enteren, porque obviamente que todo el mundo piensa que en el polo norte hay un polo norte magnético. No, hay un polo sur magnético y viceversa. Bueno, los imanes también tienen un polo norte y un polo sur. Las líneas de campo B nacen en el polo norte, llegan al polo sur y se cierran porque son líneas cerradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si yo enfrento un bobinado, y produzco un campo opuesto al que produce el imán, si los campos son opuestos, lo que va a ocurrir es una repulsión, se repelen. Cuando los campos son en sentido opuesto, ustedes, por ejemplo, han visto que si agarran dos imanes y los quieren aproximar por el polo norte, ambos los quieren aproximar por el polo sur, no los pueden pegar, se repelen. Porque polos de igual signo tienen repulsión. Polos opuestos se atraen. Entonces, la única forma de que haya una atracción es que el campo que produce el bobinado sea para la derecha. Entonces, ahí voy a tener atracción. Si el campo es al revés, tengo repulsión. Entonces, yo puedo saber cómo es el campo que produce el bobinado. Entonces, hacemos lo siguiente. Esto lo saco. Vamos a agarrar así.
Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, agarro un cable, conecto el borne A con la resistencia la conecto con la FEM y la FEM la conecto al nodo B. De esa forma obtengo una corriente continua que ingresa por el borne A y sale por el borne B. Entonces, por regla de la mano derecha, yo voy a estar produciendo un campo B hacia arriba. Entonces, si yo agarro el imán y lo acerco, recuerden que en el polo sur, vamos a dibujarlo acá, en el polo sur vamos a dibujar, el campo está entrando en el polo sur. Este es el B del imán. Y por el polo norte el campo está saliendo. Este es el B del imán. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a acercar el imán a mi bobinado. Lo voy a acercar al bobinado. Si yo lo acerco de esta forma, los campos tienen igual sentido. Entonces, se van a atraer. ¿Está bien? Se van a atraer. Lo mismo que si lo acercara por abajo, tienen el mismo sentido. Se van a atraer. Entonces, si yo conozco el campo que genera la bobina, cuál es su dirección y sentido, cuando acerco el imán y observo que hay, en este caso, atracción, yo sé dónde está ubicado el polo norte y dónde está ubicado el polo sur. Y si hubiera repulsión, los polos estarían al revés de cómo están dibujados ahí, ¿no? O sea, al revés, en esta situación que quedó dibujada, hay atracción. Yo lo acerco, hay atracción. Si hubiera repulsión, es que el norte y el sur estarían al revés dibujados, digamos, ¿no? Bueno, y ya con eso terminamos el parcial. Hay que hacer los dibujos y decir para dónde apuntan los campos, ¿no? Si los campos tienen igual sentido, tenemos atracción, y si tienen sentido opuesto, hay repulsión. ¿Alguna pregunta? Bueno, y les quedó media hora para dormir una siesta en el examen. Con eso terminaríamos. Bien. Lo que vamos... hoy en realidad tendríamos que haber visto un tema nuevo, o sea, con respecto al cronograma, ya empezar un tema nuevo, por eso después vamos a ir un poco más rápido, lamentablemente. Pero bueno, la idea de hoy era resolver un examen. De paso aprovecho para comentarles algo. Vamos a compartir otra imagen. Un segundito. Así les introduzco un concepto nuevo.
Bien. Les voy a mostrar ahora una imagen para ver una cosita del capacitor. A ver. Bueno, ahí lo que estoy mostrando es un capacitor que está conectado a una resistencia y el capacitor tiene una carga y se descarga al conectarle la resistencia R. La carga finalmente se termina siendo cero porque toda la carga va de una placa a la otra a través de R, ¿no? Es un proceso de descarga temporal. Esos procesos de descarga los vamos a estudiar. Bien, cuando uno calcula o analiza una superficie que encierra una placa, uno ve que en esa superficie la carga está saliendo, pero no entrando. Entonces, no sé, si uno mira una placa, ¿no?, de un capacitor, sale o entra, dependiendo si la carga positiva está saliendo o la placa tenía carga negativa y la carga negativa está saliendo, es lo mismo que entrara una positiva, ¿no? Bueno, a lo que voy es que si uno toma una placa de un capacitor, la carga sale por una placa, pero en esa placa no entra, o sea, es como que obviamente pasa eso, porque en una descarga la carga está saliendo de esa placa, si la carga fuera positiva, ¿no? Entonces no se estaría cumpliendo que, digamos, la carga sale, pero no entra, o sea, que es como lo que veíamos en un nodo, por ejemplo. En un nodo, toda la carga que entra es igual a la carga que sale. En este proceso, la carga que sale tiene que ser igual a la derivada de la carga que tiene la placa. Entonces, uno obtiene una expresión que dice en la placa, la variación de carga respecto del tiempo más la corriente que está saliendo de la placa, la suma de esas dos cosas tiene que ser igual a cero. Porque la placa pierde carga y esa carga está saliendo como una corriente. Bueno, se encuentra que eso en física se conoce como ecuación de continuidad de la carga, ¿no? Debido a la conservación de la carga. La variación de la carga que tiene la placa es la corriente que sale de la placa. Pero no tengo acá una corriente que entra y que sale, digamos. No es una situación estacionaria, digamos. No es una situación estacionaria, sino que es una situación temporal. Comúnmente esto se lo llama un transitorio, digamos, hasta que el circuito alcance un régimen permanente o en este caso particular quede totalmente descargada, ¿no? Entonces, cuando uno plantea la regla de nodos, ¿no?, donde uno tiene un punto donde entran y salen corrientes, puede estar pasando también que por ahí hay una corriente que aumenta rápidamente y no le da tiempo a que las otras corrientes se enteren, por ejemplo. Ahí está dibujado I1, I2, I3, I4, I5, ¿no? Son cables que van a un nodo. Si por alguna causa alguna corriente cambia bruscamente en un tiempo prácticamente instantáneo, puede ocurrir que no le dé tiempo a que las otras corrientes se enteren de ese cambio, digamos. Estamos analizando todo en un tiempo infinitesimal, digamos. Entonces, si una corriente sufre un cambio brusco, ya sea en aumento o en disminución, y las otras corrientes no se enteran, tardan en enterarse, digamos, el nodo va a estar acumulando carga eléctrica o perdiendo carga eléctrica. O sea, la carga del nodo no se mantiene constante. Y eso puede pasar.
es una situación real eso. Digamos, que haya un cambio muy brusco en una corriente y las otras corrientes tardan en registrar esa información y el nodo modifica su carga. Por lo tanto, también va a modificar su potencial. Obviamente que esto no sería un circuito de corriente continua. Ya dejaría de ser algo estacionario en el tiempo, digamos. Entonces, ahora la sumatoria de corrientes en un nodo deja de ser cero. Deja de ser cero. Vamos a verlo acá. Esto sería la regla de nodos, pero ahora tengo una densidad de carga volumétrica en el nodo. Entonces aparece ahora una ecuación de conservación de carga o de continuidad global o macroscópica de carga y hace que esto se puede escribir de dos formas. Esto sería la regla de nodos, donde yo digo la suma de todas las densidades de corrientes sobre el área o la sumatoria, que es lo mismo que la sumatoria de corrientes, ya ahora no es igual a cero. Entonces parecería que la regla de nodos deja de cumplirse, ¿no? Eso vamos a empezar a ver. Y todo va a depender de qué tan rápido cambie este término, digamos. Entonces, para las situaciones prácticas y generalmente la variación temporal de carga de un nodo, su derivada en el tiempo es muy lenta, excepto que estemos hablando de circuitos en los cuales la frecuencia sea extremadamente alta. Pero en un circuito de corriente continua los nodos mantienen su carga, por lo tanto uno puede aplicar la regla de nodos por conservación de carga eléctrica, y yo les había comentado que la regla de nodos, generalmente en los libros ustedes van a ver como leyes de Kirchhoff. En realidad no son leyes porque son reglas que se basan en la conservación de la energía y en la conservación de la carga. En base a la conservación de la carga de un nodo, uno plantea la regla de nodos, y en la conservación de energía, uno plantea que la sumatoria de las diferencias de potencial en un camino cerrado es cero, porque esos campos son conservativos, los campos electrostáticos en un circuito de corriente continua. Entonces, las reglas de Kirchhoff no son leyes físicas. Eso se lo aclaro, porque en la mayoría de los libros ustedes van a leer leyes de Kirchhoff, ¿está bien? Pero tienen que saber que no son leyes físicas, sino que se basan en ecuaciones de conservación o de continuidad. Ahora, inclusive la regla de nodos en forma general, la regla de nodos, podría no llegar a cumplirse si los nodos están variando bruscamente la carga que tienen acumulada, donde haya una derivada temporal de la carga apreciable, digamos. Y la sumatoria de corrientes dejaría de ser igual a cero. ¿Me explico? Entonces es algo que vamos a ver más adelante, pero yo se lo introduzco porque existe algo que se llama conservación de la carga eléctrica, y hay una ecuación de continuidad. Bueno, básicamente lo que quería anunciar es esto. Y esto es muy, muy importante. Hasta ahora tienen las ecuaciones conocidas son ley de Gauss, es una ecuación fundamental. Ley de Ampère, también es una ecuación, pero sirve para corrientes estacionarias. A esta ley hay que agregarle algo. Ley de Faraday, es esa que está ahí, es una de las principales ecuaciones del electromagnetismo. Y la ley de Gauss para el campo magnético. Son cuatro ecuaciones. Esta ecuación de la regla de nodos convertida en conservación de carga, donde ahora ya la sumatoria
la sumatoria de corrientes ahora no es igual a 0 porque hay un término adicional que está dado por si cambia la carga del nodo. Esta ecuación que está acá, esta que está acá, va a modificar la ley de Ampère. Esta que está acá. Va a producir un cambio en la ley de Ampère. Porque la ley de Ampère sirve para situaciones estacionarias, donde los potenciales de los nodos no cambien bruscamente y no haya una variación en la carga del nodo, donde yo pueda decir que la corriente que entra es igual a la que sale. ¿Me explico? Entonces la ley de Ampère andaba perfecto, porque eso estamos hablando de hace más de un siglo atrás, donde las frecuencias de esas corrientes eran extremadamente bajas, los cambios temporales eran bajos. Bueno, Maxwell se dio cuenta de eso, y modificó la ley de Ampère. La ley de Ampère fue modificada. Eso lo van a ver para el tercer parcial. Y eso es algo que hizo Maxwell y bueno, produjo ese pequeño cambio que hizo en la ecuación de Ampère, les terminó cerrando el electromagnetismo. Fue algo que terminó de darle forma y de entender cómo se comportaban los campos eléctricos y magnéticos. Parecería muy tonto, pero ese cambio en la ley de Ampère fue crucial, digamos. Y esto, ahora voy a la parte intelectual de la física, porque el trabajo de Maxwell fue puramente intelectual. O sea, esto no lo descubrió en un laboratorio, a diferencia de Faraday, de Ampère, que sí trabajaron mucho en el laboratorio y encontraron obviamente esas leyes en forma experimental. El trabajo de Maxwell fue muy meritorio porque usó la cabeza, digamos, y le terminó de dar forma a todo este grupo de leyes que estaban ahí, que parecía que estaban un poquito desvinculadas, ¿no? Excepto la de Faraday, que fue la que vinculó inicialmente el campo magnético con un campo eléctrico inducido. Y Maxwell modificó la ley de Ampère con una ley que se conoce como ley Ampère-Maxwell, o también la pueden ver como la ley de Ampère modificada. Terminó enunciando 4 leyes. O sea, estas 4 leyes, modificando la de Ampère, esta la modificó, pero con este término que está acá, con ese término que está ahí, hizo una modificación y enunció las 4 ecuaciones principales del electromagnetismo, que se conocen como las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que vamos a ver para el tercer parcial. ¿Está bien? Bueno, ya los dejo entonces y que tengan suerte en el examen. Y nos estamos viendo la próxima. Recuerden que el miércoles no hay clase teórica ni práctica. Bueno, mucha suerte en el examen. Saludos. Nos vemos. Chao, chao.